comunidad imaginaria más eficiente que por lo menos que la económica, que parece que no cuaja para nada? Resulta muy difícil cuantificar cuánto de construida está la nación. Ahora, lo que yo sí diría es que tiene razón Justo Sierra cuando afirma que a la altura de 1867 se han echado las bases para la construcción de una memoria compartida homogénea. Es decir, lo que hasta ese momento había sido algo absolutamente conflictivo, un conflicto sobre memoria, sobre qué éramos, a la altura de 1867 se ha zanjado. Se ha zanjado, no sé si para bien o para mal, porque lo que ha ocurrido es que hay una parte de esa memoria que ha sido borrada y ha sido borrada voluntariamente. Pero existe un proyecto de nación que no sabemos cuánto de difundido está, pero sí que es homogéneo y sobre el cual no hay discusiones. La esencia de México como nación, o por decirlo en palabras de Lucas Alamán, México nace con la conquista y por lo tanto la esencia de México como nación es el pasado hispánico y la tradición católica. Y un proyecto liberal, también entre comillas, porque no necesariamente coincide con lo ideológico, en el cual México como nación remite al mundo prehispánico, remite al pasado prehispánico, y los 3 siglos virreinales son un paréntesis, y si se me permite, un desgraciado paréntesis en la visión liberal. Por eso yo decía que Justo Sierra tiene razón, porque a esas alturas de siglo, una vez producida la derrota del imperio y la derrota de los partidarios de Maximiliano, se ha convertido en el relato único y sigue siendo el relato único. Es decir, en ese sentido, yo creo que afirmar que tuvieron éxito es simplemente reconocer un hecho histórico. ¿Cómo ves tú que estos procesos afectan a los pueblos? ¿De qué manera viven estos procesos, por un lado de guerra, por otro lado de transformación, digamos, del modo de vida cotidiano? Desde mi perspectiva, el siglo XIX no es una construcción de una nación cultural. Básicamente, los hombres públicos del siglo XIX lo que están discutiendo es de nación en términos políticos. Y en términos políticos implica quiénes son los ciudadanos, ¿no? Y si retomamos esta vieja idea de la Constitución de 1812, cuando todavía México era parte del Imperio Español, se consideraba que era un ciudadano, era un individuo con derechos de propiedad, ¿sí? Y que además tendría que saber leer y escribir, y etcétera, etcétera. Pero legalmente establecidos no solamente por parte y un reconocimiento del gobierno, sino por algo esencial que era para todos los gobiernos del siglo XIX, inclusive hasta el porfiriato, que era la parte fiscal, que era un poco lo que comentaba Paulo, ¿no? O sea, si tú eres propietario, tienes que pagar impuestos. Y si pagas impuestos, esos impuestos no son directamente en términos de beneficio del pueblo o de aquellos que lo están pagando, sino es en beneficio del gobierno. Entonces, ¿cómo podemos entender si realmente las políticas liberales, ¿no?, partidas o surgidas de este parteaguas que se considera que es la Constitución de 1856, impactan en los pueblos? Parecería que los estudios de caso y una serie de cosas nos dirían que sí, hay una pérdida de tierras por parte de los pueblos, pero también se nos olvida que los pueblos y los indígenas, si queremos verlo desde esa perspectiva, eran propietarios privados de sus tierras desde hace mucho tiempo, quizás no con títulos, pero sí eran propietarios privados, ¿no? Y reconocían y sabían cuáles eran las tierras. En ese sentido, nos llevaría a pensar si realmente los indígenas y en general los sectores que no eran élite pensaban sobre una nación mexicana, ¿no? Creo que básicamente hay una identidad local, ¿no? No hay una identidad nacional, y esa identidad nacional hasta quizá la pondría un poco en duda en términos de las propias élites, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿era muy diferente una concepción de nación y de Estado liberal en términos económicos? En términos políticos y culturales yo lo dudaría mucho si hay gran diferencia entre los conservadores y los liberales. La guerra civil es el fin del diálogo. Y como toda guerra civil, deja una estela profunda, a veces no aparente, porque en realidad los ganadores usualmente hacen una obra muy amplia de entierro, de sepultar las huellas de las raíces, pero en realidad
Las fisuras que produjeron la guerra civil son fisuras que quedan en el cuerpo de la sociedad. La nación, fundamentalmente en el mundo occidental, se enseña. La nación no está en el código genético de las personas. La nación se enseña, se transmite a través de esa socialización fundamental que es la escuela, que es la educación, y eso resulta uno de los grandes problemas en realidad del desarrollo mexicano. También porque no hay recursos suficientes para alimentar el proceso educativo. La idea, la necesidad del proceso educativo está ciertamente en las mentes de los liberales, mucho más que de los conservadores, eso hay que decirlo. La nación liberal sí es una nación que anhela la educación masiva como vehículo fundamental de construcción. Sin embargo, los grandes problemas en términos de recursos dificultan extraordinariamente el despliegue de esa obra educativa. De manera que sí, tenemos muchos claroscuros y yo creo que sí tenemos que aceptar, por un lado, que política, economía, cultura no viajan a la misma velocidad, no tienen la misma sintonía. Es una sociedad de antiguo régimen en buena medida que tiene asimetrías entre estas esferas y entre esos aspectos, es decir, la capacidad de convergencia entre esos aspectos es débil. En fin, el paisaje es un paisaje mucho más aciago cuando se trata de construir, de pasar de la fase de la resistencia militar o del poder militar a la fase de la construcción civil, de la ciudadanía, del Estado como aparato, del Estado como ordenamiento jurídico. Bueno, yo creo que en toda guerra habría que distinguir niveles. A mí no me cabe ninguna duda que en el momento de la independencia hubo quien luchaba por determinadas cosas y hubo quien luchaba por otras cosas. El hecho de que uno esté en un mismo grupo no quiere decir que esté luchando por las mismas cosas. Y eso me lleva al problema que planteaba Paolo y que a mí me parece que es un problema quizás más importante de lo que estamos diciendo aquí, es cómo se construye una memoria sobre la guerra. Yo creo que esa idea de que la guerra tiene un valor regenerativo está muy vinculado, por ejemplo, a la Revolución Francesa, pero no olvidemos que uno de los problemas que han tenido todas las historias nacionales, todas, no solo la mexicana, es la imposibilidad de asumir la guerra civil. Es decir, la guerra civil es por sí un elemento negativo porque plantea una lucha en el interior de una fratría de unos contra otros y eso resulta algo que no es aceptable para una comunidad que se define como una comunidad de hermanos. No nos olvidemos de esto. Si eso lo trasladamos al caso mexicano, sería muy interesante cómo la historiografía ha reconstruido las distintas guerras del siglo XIX que raramente han sido vistas como guerras civiles. Y hay dos alternativas claramente utilizadas, no solo en México, insisto, es un asunto que sería extrapolable a prácticamente todos los países del mundo. Esas guerras civiles o bien se construyen como revoluciones, por lo tanto, en vez de ser una guerra civil, es un enfrentamiento entre una minoría retrógrada y una mayoría que acaba con ella. Uno siempre se pregunta en estos casos si esa minoría retrógrada era tan minoría y tan retrógrada como fue capaz de resistir tanto tiempo el enfrentamiento. Y la otra opción es convertirla en guerras de independencia. Es decir, guerras de independencia, yo creo que ahí sí que habría algo que no nos afecta en la discusión que estamos teniendo aquí, que es cómo la guerra de independencia se construye, cómo una guerra civil se construye como guerra de independencia, en el caso de la de 1810-1820, y otra que sí nos atañe aquí, que es cómo en el plano imaginario la guerra contra el imperio se convierte en una guerra contra los franceses, a pesar del, yo creo que el obvio componente de guerra civil que tiene. El otro asunto es ¿por qué es tan importante la escolarización? Bueno, hay otras formas de transmisión de relatos históricos que no necesariamente pasan por la escolarización. Si aceptamos la idea de que solo se construye una nación a partir de que el 100% o el 90% de la población esté escolarizada, bueno, en realidad no podríamos hablar de naciones hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de los países del mundo. Estoy pensando en el caso de la Francia revolucionaria, en el cual eran analfabetos más del 50% de